Bueno, buenas noches para mí, para ustedes la hora que sea. Continuamos con este ciclo de comunicación y charlas un poco por fuera del tiempo, tal vez charlas desveladas, eh, en el sentido de encontrar el sueño de la razón y de encontrar el sueño de la arquitectura. Y esta parte de la charla íbamos a referirnos al campo de las ideas del habitar, la relación entre dos modelos de pensar, uno un modelo de habitar casi la poesía, que podría ser el modelo de Heidegger, y el otro que sería casi hacia habitar la luz, que sería el modelo modernista encarnado en Le Corbusier. A esa parte de la charla la llamamos de la caverna a la cabaña y de la cabaña al atelier, que sería un poquito el paralelo que podríamos llegar a construir. Y después vamos a pensar si entre los dos modelos podemos encontrar un modelo natural, un modelo propio, un modelo que repiense ambos. Había escrito algunas cosas que están en el texto, pero quizá está bueno escucharlas. Y dice, un tiempo de perplejidad detiene el tiempo, suspende el juicio y espera que aparezca la escucha que origina todo lo que vive. Así, en un tiempo de desvelo, podemos escucharnos de una forma distinta y, y encontré una casualidad del tiempo que era en 1951, cuando hace la conferencia de Darmstadt, se llamaba la conferencia de Heidegger, Habitar, Construir, Pensar. Y Le Corbusier termina un edificio paradigmático, que es la unidad de habitación de Marsella. Ya la había empezado unos años antes, había terminado la Segunda Guerra Mundial en el 49 y escribí esto que me gustaría compartir. Dos sabios hablan a tiempo, se versan y reversan. Uno retoma del pasado sin expiar sus sombras y asombra la palabra que cuida la tierra. El otro, al futuro, arroja el pasado, salvando la luz del sabio juego de los volúmenes. En la selva negra la semilla, el cielo en la costa azul. La pregunta por el hombre. ¿Cómo construir? ¿Cómo habitarlo? Bueno, esos son los dos modelos de pensar la arquitectura. Casi dos casas, como dirían en griego, dos oikos. Uno si habitar la poesía o poetizar el espacio. ¿Y, ¿y qué representa Le Corbusier? Le Corbusier representa el artista en busca de la luz. Le Corbusier era pintor y era escultor y arquitecto y era un gran propagandista, eh, que se nutre, bueno, en 1917 en Europa, en la Revolución de Octubre, el comunismo en Rusia, las ideas de que el comunismo iba a lograr una sociedad más justa, eh, y que iba a cambiar, bueno, obviamente una de las últimas monarquías de Europa, la monarquía rusa, por un modelo, por un modelo de una sociedad supuestamente más justa. En 1930 se hace una suerte de manifiesto, bueno, que es, ya pasó la Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, un manifiesto que es la Carta de Atenas, es una carta que producen muchos arquitectos y pensadores de la época, en relación a cómo debería cambiar la arquitectura y cómo deberían cambiar las artes. Sigue reflexionando sobre todo, sobre cómo debe cambiar la ciudad y, bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 45 al 49. Y en el 51 Le Corbusier termina la unidad de habitación de Marsella. Hay un hecho interesante que es un viaje que hace Le Corbusier por el África, casi un viaje de estudio que hace en 1931 y que, bueno,
uno de mis maestros, que fue Carlos Levington, había visitado, había hecho ese mismo viaje y había descubierto lo que Le Corbusier, o redescubierto lo que Le Corbusier hace. Eh, es una ciudad que está en el desierto de Argelia, que se llama Gardaya, si tienen oportunidad véanlo, y ahí van a ver esto del sabio juego de los volúmenes bajo la luz, que decía que eso era la arquitectura, Le Corbusier. Bueno, de ahí toma muchísimas ideas del mundo árabe, los colores, la reproducción de los matices del juego de la luz, fundamentalmente. Y, y sintetiza en toda una cantidad de lo que se llamaría los 5 puntos y que nosotros un poco lo tratamos de graficar acá. Esa unidad de habitación de Marsella representa los 5 puntos que ya desde la Villa Radiante se llamaba, y todas la Ville Savoie y muchas casas, como la casa Curuchet que está en La Plata, lo pueden reconocer. Uno es la planta baja libre, donde el auto supuestamente se mete por ahí, y lo que el edificio le resta de luz al suelo lo vuelve a reproducir en la terraza, tratando de encontrar el cielo, encontrar lo lúdico, los lugares de esparcimiento. Bueno, en la unidad de habitación de Marsella había hecho una pileta para chicos, los lugares donde revisar el paisaje, tomar sol, poder pasear, distenderse. Ese sería uno de los puntos. Después otro de los puntos era la posibilidad de utilizar el hormigón como parte de la estructura independiente. Permitía que las fachadas fueran mucho más acristaladas, de manera tal de no tener la rigidez que tenían los muros portantes. Entonces la introducción del paisaje, la introducción de la luz, del sol, la ventilación cruzada, era otro de los elementos que hacían a estas 5 ideas. Y el manejo de la luz y del sol era resuelto a través de parasoles verticales, horizontales, para el manejo de la luz. Los espacios en doble altura era otro de los fundamentos. Y después la separación de las funciones claramente discriminadas. Y una cuarta idea, que los edificios deberían ser recorribles, o las casas, y habla de la idea de recorrido, en francés se llama promenade, como si hubiera una cuarta dimensión en la arquitectura, ¿no? Esta cosa de la reversibilidad de los espacios. Y todo eso y toda la relación de los espacios la toma de revisar un modelo que es el modelo del modulor. Y ese modulor era un hombre que Le Corbusier se quería mostrar como un artista pleno, renacentista, que revisaba todas las proporciones áureas del mundo griego, de Leonardo da Vinci, fundamentalmente del otro Leonardo, Leonardo Fibonacci, que es el que construye la idea de las espirales áureas, donde que es la forma como las plantas obtienen la luz de la fotosíntesis para no darse sombra una hoja a la otra. Y eso es un poco lo que encarnan estos dibujitos de este hombre puesto con ese corazón, dispuesto a perseguir las estrellas, dispuesto a recuperar el paisaje. Pero ¿qué pasa? Ese mito lo hace pensando en que la arquitectura iba a revolucionar, iba a encontrar el espíritu nuevo, un hombre nuevo, una nueva forma de vida. Bueno, Le Corbusier era bastante contradictorio, hablaba de todas estas cosas, pero también fue bendecido por Mussolini, por la derecha francesa. Él buscaba dónde plantar sus ideas. Mismo en la Argentina, bueno, estamos hablando de la Casa de la Plata, la Casa Curuchet, que vale la pena visitar. Al encontrar este paralelo del mismo año donde se termina de construir la unidad de habitación, que coincide con el discurso, la charla, la conferencia de Heidegger, estamos revisando los modelos de la modernidad. La dificultad que tuvo ese modelo de la modernidad encarnado en Le Corbusier es que prácticamente separó, y al separar
al separar las funciones, al separar el habitar del producir, al separar la movilidad, el transitar de, del, del vivir o del dormir o de la maldición, como decíamos, de la función, se pierde la riqueza de toda la interacción que tiene la ciudad. Y esa es la gran crítica que se le hace al movimiento moderno y al fracaso de una ciudad ideal, donde, valiendo la reflexión y la imagen que mostrábamos, el sueño de la razón de Goya empieza a mostrar los monstruos, valga la redundancia, que se despiertan a partir de ello. Entonces, nosotros pensamos que qué forma tendría que tener un habitar propio, un habitar que no pierda la poesía y que mantenga la esencia, la esencia del habitar, del vivir. Y pensamos en un modelo que podría ser este, no sé si se llega a ver, de vuelta con la tierra por debajo, el cielo o el éter y el aire, y las dos relaciones que tendríamos que tener con el agua por un lado y con la tierra, perdón, y con el fuego. Estamos ahora mezclando las ideas que veíamos en Heidegger con las ideas que veíamos en los griegos, ¿no? Que veíamos por acá, en este modelo pentatónico o en este modelo pitagórico anteriormente. Entonces veíamos que la función del agua es lo que diluye y lo que fluye, ¿no? Es el río que da vida, es el alimento, es el caldo y es los ciclos, ¿no? Todo ciclo, como el ciclo del agua, que pasamos del estado líquido al sólido, con el hielo, y cuando vuelve el calor al vapor, ¿no? Los tres estados del agua. Y eso como reminiscencia de la vida, ¿dónde está en nuestra casa? Del agua sale todo lo que vive y es el lugar de la profundidad. ¿Dónde lo dejamos nosotros? Vamos a pensar en el éter y en el aire. Es el lugar del cosmos, es el lugar del devenir, es el lugar de lo etéreo y es el lugar del vuelo. Y es el lugar donde supuestamente nos perdemos a pensar, y es el lugar donde nos encontramos con las estrellas como guía, ¿no? Y el fuego, que tiene que estar en todo habitar, ¿dónde está? En el hogar, está en el horno, está en el velar y en el desvelar. Y también, ¿por qué no?, generalmente en un incenciario, en los olores. Y el fuego tiene la capacidad de transmutar la materia. Y en un modelo natural tendríamos que revisar, obviamente, dónde tenemos la tierra, ¿no? La tierra como el lugar del abrigo, la tierra como el lugar del cultivo, la tierra como el lugar que salva, como decía Heidegger, y el lugar que franquea. Pero fíjense que la idea de tierra y de madre es la misma idea que tiene de patria, que podríamos decir más que patria debería ser matria, si es el lugar de los antepasados, ¿no? Entonces, queríamos reflexionar sobre estos elementos. ¿Qué lugares tienen en la casa, en una casa totalmente fraccionada, o en un habitar nuestro en relación con los elementos? Si integramos los dos modelos, el más poético de Heidegger y el más funcional del sueño de la razón, ¿no? De la máquina de habitar, que representa la modernidad con Le Corbusier, tendríamos que pensar en un hábitat que revise la relación que tenemos con la tierra,
si se resume una maceta, un cantero, un patio, un jardín, dónde hundir nuestras manos, dónde pisar descalzos. Lo mismo, ¿cuál es el lugar del agua? ¿Es un lavatorio? ¿Es una ducha? ¿Es un inodoro? ¿Es la pileta de la cocina? ¿Es una fuente, una cascada o es la gotera de un techo? Lo mismo, ¿dónde encontrar el cielo? ¿En un balcón? ¿En un aire y luz? En la casa de cada uno. ¿Qué relación tenemos con esto? ¿En una ventana, un patio, una terraza? ¿Dónde encontramos el horizonte y la utopía? Porque si algo nos agobia es cuando estamos con un cielo raso bajo. Fíjense cómo nuestros códigos determinan hasta la altura mínima de los cielos rasos, que es 2,60 m en el código de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la especulación inmobiliaria, si no, nos haría que viviéramos en 2,10 m como si fuera un baño o un pasillo. Entonces, si no arreglamos eso, Borges hablaba de las casas de antes que tenían alma, o tenían el lugar para albergar el alma. ¿Por qué? Porque tenían más altura, que tenían banderolas que permitían que el aire caliente se eleve y se mantenga fresco, y las banderolas, que eran las aberturas más altas, permitían sacar ese aire caliente en el verano y retenerlo en el invierno. Entonces, por un lado la temperatura que hace al confort, pero por otro lado el espacio que hace al desahogo, ¿no? Cuando hablamos de hacinamiento, ¿qué lugar, ¿no? Que tendría que tener en nosotros la posibilidad de ver el horizonte, de encontrar la utopía, como decía Galeano, el lugar que cada vez que nos acercamos, y eso puede ser una terraza, puede ser la dignidad de un balcón, la posibilidad de ver el cielo. El derecho romano reglaba esa situación. Hoy en día la ciudad es a ver quién tapa el sol del otro, y cada vez se permite una especulación inmobiliaria mayor, que inhibe que las viviendas puedan ver un pedacito de cielo. Hay una canción que dice: soy un pedazo de cielo. Lo mismo, ¿dónde poder ver las estrellas? Si tenemos que gotear la cabeza para poder ver las estrellas y descansar un poco de nuestro agobio. Y lo mismo el lugar del fuego. Si es una parrilla, si es la hornalla de la cocina. Yo ahora estoy viviendo en un departamento que tiene solo calentadores eléctricos, o sea, cocina eléctrica. Y es otro el sabor de la cocina, te permite hacer otras cosas, la cocina eléctrica. Y una hornalla o el gas o la posibilidad de tener exclusivamente una parrilla. Dice. Y la función del fuego tiene no solo la función de la cocción. Hay una definición del hombre que me gusta mucho, que es, aparte del bípedo implume o del cogito ergo sum, es el hombre, u otra muy linda, que es: el hombre es el único animal que escucha, que nace primero con escucha. Y hay otra que dice que el hombre es el único animal que cocina. Así que si el fuego tiene esa posibilidad de transmutar la materia, de generar la cocina como parte de la cultura, también el fuego tiene la capacidad de velar lo oscuro, tiene la posibilidad de abrigar, la posibilidad de cuidar a la familia, como en la época de las cavernas, también el lugar de abrigar la memoria y de ahuyentar las bestias, ¿no? Y es la gran pregunta de dónde el sueño de la razón produce monstruos. Así que hasta la próxima.